Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a segundito, me estoy escuchando. Ok, sean bienvenidos a esta masterclass del curso de Primavera P6 y Power BI, en donde vamos a poder hacer un review de todo lo que vamos a ver en este curso. En este caso, vamos a ver los métodos de integración. Pero antes de ver los métodos de integración, vamos a tocar por separado qué es lo que se va a ver en cada curso. En este caso, el objetivo del curso es que vamos a conocer a profundidad las herramientas de Primavera P6 y Power BI a un nivel intermedio y avanzado, orientado a la planificación y control de proyectos. Sabemos que esto está enfocado. Sin embargo, con Power BI podemos hacer una extensión y podemos analizar, hacer análisis de datos de, de algunas áreas que no solamente contemplan la planificación, sino, por ejemplo, eh, la metodología BIM, ¿de acuerdo? La gestión SOMA, la gestión de costos y otras más áreas del conocimiento dentro de la gestión de proyectos. El alcance del curso de Primavera P6, como ya lo hemos mencionado, es netamente acerca de la herramienta, pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino también vamos a ver algunos otros tópicos bastante importantes dentro de esta gestión del cronograma, que es donde nos vamos a centrar. La gestión del cronograma, de acuerdo a la definición del PMBOK, nos incluye procesos para administrar el tiempo o la finalización del proyecto a tiempo. Entonces, como los principales procesos, tenemos pues la definición del plan de gestión del cronograma, que es el proceso donde vamos a establecer las políticas, los procedimientos, la documentación, para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma. Siempre nosotros cuando partimos a la ejecución de un proyecto, partimos con un plan, ¿no? Plan de ejecución BIM, plan de cronograma, plan de gestión SOMA, plan de costos, eh, plan de calidad, plan de gestión de cronograma, en este caso, y es un documento bastante importante el cual vamos a hacer revisión. Cabe resaltar de que los procedimientos en sí mismos también tienen que ser bien definidos, ya sea un segundito, proceso de actualización de cronograma, proceso de control, proceso de gestión de cambio. Seguidamente vamos a ver la definición de las actividades, que es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. Obviamente, nosotros ya habremos definido lo que es la gestión del alcance, ¿no? Eh, y como uno de los entregables más importantes dentro de esta definición del alcance tenemos el EDT. Y el EDT en su nivel más bajo nos indica qué trabajo tenemos que hacer. Y ese trabajo es lo que se tiene que entregar para poder culminar el proyecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Se define con las actividades. Por otro lado, tenemos el secuenciamiento de las actividades, que es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. De hecho, de que aquí nosotros tenemos algunas restricciones en cuanto a la definición de las actividades, debido a que en la etapa de estructura, si hablamos de un proyecto vertical o de edificación, la parte de estructuras es una secuencia lineal y la parte de arquitectura, acabados, puede ser una secuencia no lineal, tal vez. Pero de todas maneras tenemos que tener bien claro cómo vamos a secuenciar las actividades para nuestra línea base, ¿no?
y esto parte de una estrategia del plan de ejecución del proyecto. Seguidamente tenemos el proceso de la estimación de la duración de las actividades, ¿no? Que es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo, es decir, días, semanas, meses, años, necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados, ¿no? De hecho, de que nosotros partimos de, de algo para poder definir las actividades, ¿no? Esa lista de actividades va a partir de un presupuesto donde tengan pues todas las partidas a ejecutarse. Esas partidas se convierten en actividades dependiendo de si pueden ser todas las partidas completamente ser transformadas a actividades o tiene que haber un proceso de transformación a nivel grupal o individual para poder generar actividades. El secuenciamiento lo definimos y la estimación de la duración lo definimos con los recursos que tenemos y también con la cantidad de unidades que tenemos que ejecutar. En este caso, podemos, si queremos ver qué recursos tenemos que utilizar, pues podemos voltear a las partidas y en las partidas, eh, en el presupuesto de las partidas, o en el presupuesto tenemos los precios, que hace referencia a un análisis de precios unitarios, donde me dan todos los recursos asociados para la ejecución de esa partida. Entonces, los recursos los puedo estimar directamente de los datos y pues con la cantidad de unidades a ejecutarse, puedo yo definir el periodo de trabajo necesario para cumplir con esa actividad. Seguidamente, dentro del proceso de realización del cronograma, tenemos el desarrollar el cronograma en sí mismo. Es un proceso de analizar las secuencias, actividades, duraciones, requisitos de recursos, restricciones del cronograma para modelar el mismo. Para la ejecución, el monitoreo y el control. De hecho, desde que cuando nosotros ya desarrollamos el cronograma, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que cerrar esa planificación o esa programación con una línea base, que esa línea base es la que nos va a acompañar durante todo el proyecto, al menos durante la ejecución del proyecto, y es ahí donde se van a hacer los principales controles. Uno de ellos es el control de valor ganado mediante el índice del CPI y pues también se van a hacer las actualizaciones. Cualquier cambio de alcance que también impacte en la fecha de fin del proyecto tiene que ser plasmado dentro de este cronograma. Finalmente, tenemos el control del cronograma, que es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del mismo y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. El proceso de control del cronograma se da a través de dos factores, que uno es el SPI y el otro es el CPI, que son variables que sueles obtener mediante la metodología de valor ganado, que es lo que usualmente utilizamos dentro de esta herramienta. Sin embargo, podemos hacer una pequeña extrapolación de la información que nos da Primavera y podemos obtener algunos otros valores del SPI mediante el método de programación ganado. Acá tenemos un ejemplo que es uno de los proyectos con el cual viene ya la base de datos de Primavera y podemos ver que ya se está gestionando la parte de seguimiento del cronograma. Acá tenemos la ventana de actividades, tenemos dentro de la ventana de actividades, tenemos el proyecto, el nombre del proyecto, tenemos la WS y tenemos las actividades.
las cuales están representadas en el lado derecho mediante barras y alguna que otra que es un hito representado con esta figura geométrica. Tenemos la línea de seguimiento y en el lado derecho inferior tenemos pues, el, tenemos los recursos utilizados en función a su costo. Ahora, nosotros tenemos aquí el Valle COS, el actual COS, el mini COS. Sin embargo, podemos sacar algunas otras variables que me permita para hacer un control de mi proyecto. Hay que tener en cuenta de que no son las únicas herramientas que me permite Primavera PC para hacer una gestión, sino puedo tener muchas más. De hecho, de que uno de las herramientas que me permite Primavera es la reportabilidad. Y la reportabilidad puede que sea bastante completa, pero no es, no es tan resumida como nosotros podríamos desear. No es tan personalizable, como podríamos desear. Sin embargo, también se puede hacer esos reportes dentro de Primavera PC. Por otro lado, tenemos el alcance del curso de Power BI y tenemos como definición que es una colección de servicios, de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para compartir orígenes de datos sin relación entre sí e información coherente, interactiva y atractiva visualmente. ¿Qué quiere decir? Que la información o que los datos lo transformamos en información para la toma de decisiones. Y obviamente que esta información y estas decisiones van a estar ligados al rubro de la construcción y sobre todo a qué tenemos que hacer en función de cómo están los datos. Sus datos podrían ser una hoja de cálculo en Excel o un documento de almacenes de datos híbridos entre locales y en la nube. De hecho, de que una de las ventajas de Primavera y, disculpen, de Power BI es que tiene muchas fuentes de información. De hecho, de que Reddit se conecta muy bien con Power BI, Primavera se conecta muy bien con Power BI, al igual que MS Project y algunos otros softwares. De hecho, que Excel es, bueno, es el archivo base con el cual se conecta también Power BI. Entonces, eso hace de que Power BI sea muy aplicable y sobre todo aquí en gestión de proyectos o en control también necesitamos tener el resumen de los datos minuto a minuto o en este caso lo más pronto posible y Power BI es una herramienta bastante potente para cumplir esos requisitos. Nosotros aquí presentamos un proceso que es un proceso básico que se tiene que hacer para poder modelar la información o modelar los datos. Porque uno de los pasos es obtener la información, el siguiente es transformar la información y el tercero sería modelarlo. En este caso, tenemos el proceso de ETL, Extract, Transform y Load. Tenemos el proceso de extracción de información, donde podemos ver a la izquierda, es una base de datos o una hoja Excel como fuentes de información que va a pasar un proceso de transformación, es decir, no siempre los datos pueden venir de una forma ordenada, pueden ser estructurados y tampoco no siempre pueden ser leídos como correspondería por el software. Entonces nosotros tenemos que transformarlos. O también en algunos casos lo que puede pasar es que pueden venir algunos datos faltantes, lo que se conoce como missing values, o algunos otros datos que pueden ser outliers, que no necesariamente conversan con el promedio de la información, que hace que te jale algunas variables estadísticas, que realmente en construcción no, usamos- no solemos usar tantos estadísticos, sino más bien presentación de métricas que se suelen obtener de datos tomados en campo
Entonces, es ahí donde tenemos que hacer el análisis también de si la información es coherente, ¿no? O si se está también llenando un formato por llenar. Em, y una vez que nosotros transformamos la información, ya puede pasar a la siguiente fase, que es la carga, ¿no? Es la carga para el modelamiento de la información. Ese es otro proceso. Entonces, tenemos el proceso de trabajar con los datos, procesarlos, cargarlos para poder modelar esos datos. Una vez que modelamos los datos, los podemos publicar y ya lo que viene después es algo más sencillo porque solamente se requiere la actualización. Una de las, uno de los principales, o una de las principales fortalezas también de Power BI es que toda la modificación que tú hagas a partir de la fuente de información se va a quedar grabado en Power BI y no necesariamente vas a tener que modificar tu fuente de información o tu Excel. Y otra de las fortalezas es que una vez que ya tengas el modelo bien definido, lo único que vas a tener que realizar es la carga de datos de forma constante o cada vez que lo requieras para que de esa manera puedas actualizar tu reporte. Pero el reporte siempre va a ser, el reporte previamente va a estar definido y siempre lo vas a poder tener a tiempo. De hecho, de que uno de los reportes que más se suelen usar es el reporte de, por ejemplo, de valor ganado. Entonces, ese reporte solamente requiere los datos, eh, puede que lo cargues. Esto mucho depende de la metodología de trabajo, pero puede que lo cargues de tu, de tu primavera de forma directa o también puede ser que los cargues de tu reporte semanal de rendimiento que tienes semana a semana. Entonces, de cualquiera de las dos maneras puedes llegar a tu reporte, ¿no? Y lo puedes actualizar de una forma bastante rápida, de hecho. Incluso formatos que son bastante complejos pueden ser modelados y transformados en reportes bastante sencillos y visuales dentro de Power BI. Power Query es el motor de transformación y creación de datos de Power BI. Aquí es donde se produce o donde se realiza el proceso que hemos visto en la lámina anterior y también incluye alguna interfaz gráfica para poder obtener datos de origen. De hecho, de que, bueno, y Power Query y un editor de Power Query para aplicar transformaciones, ¿no? De hecho, de que Power BI a través de Power Query puede ser un motor de transformación y preparación de datos, pero de una potencia mucho más grande que lo podría ser en Excel. En ese caso, podemos trabajar más de 1 millón de datos de información sin ningún problema. Sin embargo, en este punto es donde nosotros más o menos queremos saber de qué tan buena o mala calidad es la información. Entonces, es aquí donde Power Query nos ayuda con su interfaz gráfica, que si bien es cierto, no es muy elaborada, no te da un reporte, de hecho, como lo vemos abajo, pero sin embargo sí te da unos indicios de qué tan buena es tu información. Aquí también vamos a hacer el proceso de transformación y carga a Power BI. Entonces, estamos quedando con la conclusión de que aquí es donde vamos a realizar el proceso de extracción, transformación y de carga de la información. Dicho esto, sabemos ya qué tanto alcance tiene tanto Primavera como Power BI. Hay que tener en cuenta de que nos hemos centrado en Primavera solamente en la parte de la gestión de cronograma, pero tiene muchas, muchas más herramientas por poder analizar, por poder aplicar. Y no solamente es para un proyecto, sino también es para un portafolio de proyectos. De hecho, de que tenemos una EPS en el cual podemos hacer una
clasificación de los proyectos que tengamos en cartera y podemos hacer una, una, una evaluación de cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, Primavera en sí mismo, para planificación y control, es un software bastante completo, bastante amplio. Y por otro lado, Power BI, como un software de análisis de datos y de reportabilidad, es también bastante completo. De hecho, tiene muchas fuentes de información y es fácilmente codificable. El lenguaje de codificación que maneja Power BI es el DAX, que es las expresiones de análisis de datos en español. Y en Power Query se maneja el lenguaje M. Sin embargo, donde hay más incidencia en codificación es en Power BI. Y de hecho aquí es donde nosotros vamos a hacer bastante incidencia en el curso. Vamos a usar bastantes códigos en diferentes contextos para poder tener aplicaciones sólidas. Y si pasamos de la individualidad a la integración, vamos a ver de que Primavera y Power BI, pues sí son bastante compatibles, son bastante amigables uno con el otro y pues nosotros tenemos varias fuentes de información dentro de Primavera para Power BI. Una de ellas es Excel, otra es un archivo SER, que es el archivo nativo, el XML y una conexión directa, ¿no? Eh, el tipo de exportación que podemos ver dentro de Power BI se presenta aquí. Las que estoy resaltando o las que estoy marcando son las que coinciden, ¿no? Dentro de la imagen con lo que hemos colocado dentro de la presentación. Tenemos el XML, tenemos spreadsheet y la conexión directa, que no la tenemos aquí, sino que se da a través de un conector que es el conector de ODBC. De hecho, que nosotros descargamos este conector, añadimos, añadimos la conexión, ubicamos la fuente de información de Primavera, que es la base de datos, en donde se contiene absolutamente toda la información de Primavera, y pues conectarlo, podemos conectar Primavera con esta conexión ODBC, y la conexión ODBC tiene también una conexión con Power BI y vamos a trabajar de forma conjunta. ¿Cuál es la diferencia de estas tres fuentes de información, por ejemplo, con la que tenemos acá? Es que nosotros siempre vamos a tener que hacer una exportación, una actualización de nuestra base de datos y la vamos a poder ingresar dentro de Power BI para poder hacer la actualización de nuestro reporte. Sin embargo, con una conexión directa, yo voy a tener la posibilidad de poder hacer una modificación mientras estoy en el proceso de programación o actualización del cronograma y voy a actualizar mi cronograma dentro de Primavera, voy a actualizar solamente con un clic el reporte que tenga en Power BI y automáticamente se va a dar esa actualización. Esa es la ventaja que podemos tener dentro dentro de la conexión directa entre Primavera y Power BI. Entonces, vamos a ver, como acá tenemos la presentación de un ejemplo bastante básico. Es un, podría decirse que arrancaríamos con un nivel básico aquí, donde podemos ver solamente pues, los índices de CPI, el schedule person complete, el performance person complete,
Fecha de inicio y fin, curva S, valor ganado, la distribución de costos por en función de la criticidad de la actividad, el estado de ejecución. De hecho, que nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos a meter mucho más información en otros contextos. De hecho, de que podemos tener aquí un cronograma, y incluso este cronograma lo puede vincular con, con Revit, en función del parámetro, y pues tal vez hacer un look ahead aquí. Tenemos también otros tipos de información, datos, RFIs, producción o productividad, entre otros. Quisiera saber, por favor, si usted aquí tiene alguna duda, alguna consulta. Chat, todo bien, Diana, Flor, Gerardo. Sí, todo claro por mi parte. Ok, perfecto, perfecto. Ok, perfecto. En ese caso, me gustaría escucharlos un poco, tal vez que se presenten y me puedan indicar de que qué es lo que más les gustaría ver en estos cursos, o a qué debo hacer más incidencia, o algún caso en particular que quieran analizar. Podemos ir revisando un poco acerca de de ambas plataformas o de ambas herramientas, ya que no hay consultas. Bueno, estas son dos empresas, Certificate y Data Science, las que están organizando este curso, especialización. Y pues acá tenemos la ventana de primavera, en donde podemos apreciar aquí que tenemos la ventana de proyectos, ¿ven? Y aquí se presentan todos los proyectos, ¿de acuerdo? Mm. Es una especie, se podría hacer una analogía con una WS y las actividades. Aquí tenemos el EPS, que es el Enterprise Project Structure, la estructura empresarial de proyectos. Y acá tenemos todos los proyectos asociados de acuerdo a su clasificación. Tenemos la facilidad aquí de poder almacenar más de un proyecto o almacenar más de una actualización del mismo dentro de uno de la EPS, ¿no? Esto, de hecho, es personalizable, ¿no?
Cuando nos vamos a Enterprise, podemos ver aquí la presentación. Un segundito, por favor. Podemos ver aquí la presentación de la EPS, donde podemos hacer algunas modificaciones a la misma. Si solamente queremos ver algo visual, pues podemos irnos a ShareView y podemos ver la EPS, ¿no? Podemos ver aquí, en este caso, que tenemos dos nodos principales, ¿no? De donde parten todos los subnodos y los proyectos en sí, ¿no? En este caso, este es All Enterprise, siempre suele ser el nodo raíz de donde vienen todos los proyectos que vienen con la base de datos de Primavera cuando instalamos. Tenemos los subnodos y seguidamente tenemos los proyectos. De hecho, de que cada ventana que tenemos aquí, pues tiene sus particularidades, pero también tiene sus formas de presentación. Y aquí, pues vemos estas dos, que incluso puede ser personalizable a nivel de cada uno de estos nodos. Regresamos a las ventanas de Table y de Gantt. Podemos abrir aquí un proyecto que es de hecho como el cual o del cual nos hemos basado para poder hacer esta presentación o este reporte. ¿Ok? Tenemos un layout de presentación a nivel de tabla que sin ningún problema puede ser modificable o adaptable. Incluso lo que podemos modificar lo podemos guardar en un layout, es decir, en un formato al cual nosotros lo podemos transportar. Y aquí tenemos la oportunidad de poder ver diferentes layouts. Le voy a dar que no lo guarde, simplemente, y puedo ver el layout de valor ganado. En este caso ya tengo el Physical Complete, el Add Completion Cost, el Value Cost, Prime Value Cost, y me faltaría el Actual Cost. Pero en base a estas dos variables, que la, el PB lo voy a obtener en función de mi línea base y el DB es lo que voy a obtener en función del gasto, puedo sacar un índice, ¿no? Que es el SPI. Seguidamente puedo ver otros tipos de layouts. En este caso acá tengo los recursos, la fecha de inicio y fin. Tengo aquí la ventana en formato tipo Excel de todos los costos que puedo incurrir o estoy incurriendo. Por otro tengo el plain total y el actual total. Y acá ya vemos que hay una diferencia. Voy a dejar abrir. Y si se dan cuenta, aquí tenemos tres tipos de presentaciones. La primera es solamente las actividades, que correspondería a esta parte. Segunda es a nivel de la WS, correspondería a esta parte. Y la tercera, y la que te va a resumir todo, es este de aquí, nivel de proyecto. Entonces, esto es muy importante también, de hecho, porque algunos datos los sacamos de acá. No siempre todos los datos los vas a obtener de alguna explicación, pero sí algunos datos los puedes sacar de lo que te presenta Primavera. En este caso, pues, le damos aquí, Edit, Select All, puedes copiar y le puedes llevar una hoja Excel y puedes trabajar con la información. Ahora tienes que tener en cuenta en qué nivel está, ¿no? Actividades, y aquí proyectos, ¿no? Proyectos. Entonces, si quieres la información resumida,
La tienes aquí. El proyecto y este es el PB y el actual total cost, ¿no? Entonces aquí puedes sacar también algunos análisis o lo puedes llevar a Power BI y puedes trabajar con esa información. Puedes tomar esta data, llevarla al Excel, guardarlo o, y trabajarlo dentro de Power BI a través de Power Query, ¿no? Para que Power BI pueda hacer el modelamiento o, en todo caso, tomas la información, te llevas a Excel, la trabajas en Excel y pues ya la cargas en Power BI. Realmente todo se hace en Power BI porque ya ahí va a quedar parametrizado todos los cambios que vas a hacer. Aquí tenemos la presentación bueno, de el Active Usage Profile. O, puedo cambiar el tipo de escala, de hecho, y acá puedo colocar el PBLB. Aquí tienes una presentación de tu Plain Value, de tu Raw Value y de tu Total Cost. Si gustas, puedes quitar aquí el actual y te queda con el acumulado nada más. El acumulado son las líneas, ¿no? Entonces, como podemos apreciar aquí, hay una desviación bastante grande. De hecho, de que esta es no es una debilidad de Primavera, pero sí tiene una presentación bastante básica, el cual, pues, también por la versión que no es de pago es entendible, porque las versiones de pago tienen una mejor presentación. Y aquí tenemos, pues, el actual cost, que es la línea verde, que desde un inicio, pues, arranca con una división bastante grande, el value cost, que lo tenemos a todo lo largo. Si lo queremos resumir, trabajamos con el tiempo de escala, digamos, por trimestres, y acá verificamos el tiempo de escala. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el PB, LB y el value cost. Entonces podemos apreciar que la línea base del proyecto y sus costos asociados terminan acá, en función de lo planificado, por aquí. Disculpen. ¿De acuerdo? Y a medida que vamos actualizando el cronograma aquí, pues vamos a tener estos datos, ¿no? De PD, LB y demás. Entonces, bueno, estamos viendo las herramientas que tenemos a la mano o el alcance o que nos brinda en este caso Primavera, ¿no? Si nosotros queremos trabajar con información hacia Power BI, viendo una de las conexiones más básicas, pues la primera ya la hemos visto, que es tomar la información simplemente y la llevo a Excel, o la otra es que también puede hacer una exportación, en donde se está presentando aquí lo que habíamos mostrado en las láminas, y por ejemplo, pues tomo un formato spreadsheet o Excel y tengo estas subáreas, ¿no? Actividades, relaciones, gastos, recursos o asignación de recursos. En este caso le puedo dar actividades, selecciono el proyecto que voy a exportar, ¿no? Y acá voy a generar un template. El template me va a ayudar para yo crear un formato de exportación de información, que lo puedo usar por única vez o lo puedo usar siempre. Igual de ambas formas, siempre va a quedar grabado aquí dentro de los ejemplos que tenemos en la ventana Excel Sports. Aquí, como podemos apreciar, tenemos todos estos campos son los que también podemos utilizar dentro del proceso de la gestión de cronograma aquí en Primavera.
De hecho, que tenemos las fechas de inicio y fin. Podemos irnos a dates. Tenemos fechas actuales, fechas anticipadas, fechas de línea base. Le damos sobre clic y ya la trasladamos aquí, que son las opciones seleccionadas o los campos que se van a visualizar. Tenemos pues la fecha de inicio y fin planificada. Tenemos como costos asociados, tenemos el costo de la mano de obra, tenemos el costo del material y tenemos el costo del equipo. Mano de obra es labor, material material y non-labor es equipo, ¿no? Tenemos también los costos de línea base y si queremos ver el costo total, es este de aquí, que puede ser tomado también como si fuera el BAC o el BAC, que es el Budget Application Cost. En este caso, en valor ganado, pues podemos tener también de la misma manera las variables para el costo total, el recurso, mano de obra, material o equipo. En este caso tengo el valor ganado a nivel de costo, tengo el valor planificado a nivel de costo, que lo voy a colocar arriba, y puedo tener el actual costo. Voy a colocar ahora. Entonces, lo he guardado aquí en este layout resource, o también puedo colocar otro nombre, ¿no? MCS. Voy a duplicar este, y este de acá lo voy a dejar por default. Este es template por default, y este de acá es, bueno, lo podemos dejar con ese nombre. Seleccionamos este template, le damos siguiente y solamente lo que nos queda es ubicar una carpeta donde podamos guardar esta información y pues está indicando a qué file se va, la subárea y le damos finalizar. Se ha exportado con un éxito, podemos revisar aquí la información y tenemos este archivo ya exportado con toda la información que tenemos. ¿Ok? El hecho de que uno de los, uno de las pequeñas aclaraciones que se tienen que hacer es que nosotros aquí siempre vamos a tener dos tipos de encabezado. El primero es el encabezado, digamos, de cómo puede ver el usuario una determinada columna y esta de aquí es cómo entiende Primavera dentro de ese algoritmo la información de esa columna. Es decir, si yo quiero los códigos de las actividades, pues yo voy a invocar dentro de la ventana de actividades el campo o la columna de activities dentro dentro del algoritmo de Primavera se entiende como así abajo code. Entonces, dependiendo en qué contexto estamos trabajando, podemos usar uno o el otro, ¿de acuerdo? Si es que trabajamos con una conexión a través de Excel, podemos trabajar con con título de campo, y si trabajamos con la conexión directa, vamos a trabajar con con task-code, task-name, start date, end date. Entonces, tenemos que generar un diccionario en el cual nosotros vamos a poder dar cuenta del nombre de, del campo que tiene que tener en Primavera y poder hacer las conexiones o las relaciones entre tablas para poder trabajar sin ningún problema durante la conexión directa, ¿no? Sin embargo, la información suele ser lo que la que se ha solicitado de una forma estructurada, porque es una información ordenada, no solamente a nivel de campos, sino a nivel de orden de la información en sí misma. Y aquí lo que tenemos es
fechas de inicio, fin, con horas, cuales podemos eliminar, las variables, los costos, el ordenado, y tenemos this row, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, no lo vamos a usar mucho, podríamos usarlo como ejemplo solamente para poder mostrar que cuando yo quiero hacer una eliminación masiva de actividades, tengo que colocar la letra D, vuelvo a importar, lo guardo, vuelvo a importar este archivo dentro de Primavera y se van a eliminar todas las actividades que hayan tenido asignada esa letra D dentro de este campo. Ok, entonces esto me va a servir para yo poder generar información. De hecho, si lo quiero eliminar, yo puedo empezar a trabajar aquí en Power BI, ¿no? Esta es la ventana de inicio. Voy a trabajar dentro de un informe en blanco, ¿no? Y puedo trabajar dentro de la obtención de datos. Puedo ver aquí todas las fuentes de información que son bastantes y una que es la que requerimos es la ODBC, que es este de aquí, para hacer la conexión directa. Ahora, ok, tengo que apagar el micrófono. Ahora, todas estas fuentes de información son las disponibles, pero las que realmente vamos a aplicar son 4 o 5 en función del contexto, obviamente. Y si queremos trabajar con Excel, conectamos con un libro Excel, seleccionamos una carpeta y vamos a tener ya la conexión. Lo, podemos- lo que hace Power BI es que si tú tienes una hoja Excel, ¿no? Tú estás trabajando dentro de un libro Excel. Entonces el libro tiene varias hojas. En este caso, el nombre del libro es este de aquí, que es el mismo que el archivo, ¿no? Y tiene dos hojas Excel, task y username. Entonces, vamos a trabajar con task y tengo la opción de cargarlo directamente a Power BI, tengo la opción de cargarlo a Power Query o también tengo la opción de cancelar. Entonces, puedo ir yo a transformar datos y puedo ir a la ventana de Power Query sin ningún problema. En Power Query tenemos otra ventana, otra ventana con opciones propias. Tenemos, esta es la parte de la información estadística que habíamos estado hablando. Solo esto tenemos, pero también tenemos estos campos de aquí que es válido, error y vacío. Y me sirve para ver cuántos campos son válidos en función de la columna, ¿de acuerdo? Cuántos datos son distintivos o únicos. Los datos erróneos son datos que no van a coincidir necesariamente con el campo en el cual se encuentre y tal vez hay algún inconveniente de lectura. Ya en clases se les explicará con más detalle, con más detenimiento, todos los pasos que hay que seguir de forma ordenada y secuenciada para poder llegar a obtener un buen reporte. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta adicional? Sí, buenas noches, ingenieros. No sé qué tal, un gusto. Una consultita. Esto ahorita todo lo que nos estabas mencionando es tipo un resumen de lo que se va a ver entre de tanto en primavera P6 como en Power BI, ¿cierto? Por favor. Ok, listo, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos?
Ok. Y mientras estamos en el curso, disculpe, en este caso, estos dos programas eh, deberíamos nosotros ya por nuestra cuenta tenerlos, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho que sí. De hecho que es un muy buen punto. Deberían tener esos programas ya instalados. Les voy a compartir ahora unos enlaces en donde van a poder seguir los pasos que les indican y lo van a poder instalar sin ningún problema. Pero es recomendable que ya todos tengan el programa instalado. Igual, en algunos casos, para algunas personas se les complica la instalación o no lo hacen, se les apoya con un tiempo un poco más acotado, pero igual se les apoya para darles tiempo para la instalación y poder avanzar en clase, ¿no? Les voy a compartir ahora los enlaces. Excelente consulta. ¿Alguna consulta más? Dije otra consulta. Durante todas las sesiones de clase, o sea, que vamos a realizar, supongo, un proyecto, ¿cierto? Sí, Y eso que lo presentamos al final es otra nota extra aparte, porque vi que tiene, o sea, al finalizar el curso, que tiene un examen final, ¿cierto? sí, hay un Y examen quisiera final. saber el porcentaje de ese examen y del proyecto que vamos a presentar, ¿no? Bueno, puede ser hasta 3 notas en realidad, de una forma equiponderada, ¿no? Debe ser la participación en clase, puede ser el examen inicial o el examen final, porque son dos exámenes, uno para cada módulo, y de ahí es a ver, veamos Mm, los comentarios. ¿Por qué medio ingresamos a la plataforma para verificar las grabaciones de las clases? Sí, contamos con una plataforma en el cual ustedes van a poder ingresar a través de su correo y a través de su correo van a poder ingresar a las grabaciones, de acuerdo al material también que se vaya subiendo semana a semana. Sí, sí, va a certificado, de hecho, ¿no? Tengo una consulta, ¿podemos insertar días de un proyecto que vamos a efectuar, así como en el S10? Sí, claro, de hecho que puedes insertar días. Lo que permite Primavera es es un, es una fácil carga también a través del proceso de exportación e importación, así que no hay ningún problema. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo, les voy a pasar los instaladores o las páginas en el cual los va a poder derivar a los pasos de cómo puede instalar Primavera y Power BI. De hecho, hay que Power BI lo pueden instalar a través de la página web. Ok, se lo comparto para el grupo. De hecho, que se puede instalar a través de la página web o también a través de Microsoft Store. Igual se lo voy a compartir. ¿De acuerdo? Chicos, les agradezco por su tiempo. Espero que en la siguiente clase ya puedan presentarse. El tiempo ha sido muy corto para nuestra presentación. Entonces, ya la siguiente
En la siguiente sesión vamos a conversar un poco más o vamos a interactuar un poco más. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Dije una consulta, antes que se retire, por favor. Dígame. Este, de, de- desde el otro viernes ya empieza todas las clases así de corrido de 7 a 10 de la noche, ¿cierto? Sí, Ok, listo, muchas gracias. Vamos. nos vemos. Cuídense, hasta luego.